Expansión. El mercado no nació como un plan. Nació como un intercambio. No hubo arquitectos del sistema, ni diseños previos, ni teorías fundacionales. Hubo dos individuos frente a frente, cada uno con algo que el otro necesitaba. Ese gesto mínimo, dar y recibir, fue suficiente para iniciar una dinámica. Que, con el tiempo, adquiriría la complejidad de un fenómeno natural. Antes de la moneda, hubo trueque. Antes del precio, hubo necesidad. Antes de la economía, hubo supervivencia. Como en el cosmos, nada fue diseñado, todo emergió. La economía no fue inventada del mismo modo que no fue inventada la gravedad. Fue reconocida después de haber actuado durante mucho tiempo. Primero ocurrió, luego se intentó explicar. El mercado se presenta como un sistema humano. Pero funciona como un fenómeno natural. Flujos, acumulaciones, colapsos, expansiones. No muy distinto a una galaxia, a una atmósfera, a un organismo vivo. Hay ciclos de abundancia y de escasez. Zonas de alta densidad y regiones periféricas. Corrientes invisibles que atraen o repelen. El lenguaje financiero habla de capital y liquidez. Como la física habla de masa y energía. En el cosmos, la energía no se distribuye de forma equitativa. Se concentra, se disipa, vuelve a concentrarse. Las estrellas existen porque hay desequilibrio. Si todo fuera uniforme, no habría estructura. No habría movimiento. No habría historia. La homogeneidad absoluta es estéril. El universo necesita gradients para existir. El mercado opera bajo la misma tensión. La riqueza se acumula donde hay atracción. Capital, información, poder, confianza. Y se dispersa cuando esa atracción falla. Los centros económicos no son muy distintos a los núcleos gravitacionales. Atraen talento, recursos, atención. Crecen mientras mantienen su campo de influencia. Colapsan cuando lo pierden. Pero hay una diferencia crucial. El cosmos no sufre por sus desequilibrios. El mercado sí, porque atraviesa cuerpos. En el universo, no existe pobreza. Existe vacío. Y el vacío no duele. El espacio vacío no padece carencia. No experimenta hambre ni desesperación. Simplemente es. En el individuo, en cambio, el desequilibrio tiene nombre. Hambre, miedo, exclusión, ansiedad. La economía humana no ocurre en el vacío. Ocurre en sistemas nerviosos. En organismos sensibles. En conciencias finitas. Por eso el mercado nunca es neutral. Aunque intente presentarse como una abstracción. Siempre termina encarnándose. El cuerpo mantiene su equilibrio mediante homeostasis. Regula temperatura, glucosa, presión, pH. No busca maximizar nada. Busca sostenerse. No intenta crecer indefinidamente. No acumula energía sin límite. No acelera todos sus procesos al mismo tiempo. Compensa, ajusta, corrige. Si una variable se dispara, el cuerpo responde. Si no puede, colapsa. La enfermedad no es un castigo moral. Es una señal de ruptura del equilibrio. El mercado, en su versión moderna, olvidó ese principio. Confundió crecimiento con salud. Acumulación con estabilidad. Velocidad con vitalidad. Asumió que más siempre es mejor. Que expandirse es sinónimo de fortalecerse. Que detenerse equivale a fracasar. Pero ningún organismo sano crece sin límite. El crecimiento perpetuo es una patología. Una economía sana se parece más a un organismo que a una máquina. No crece sin límite. Se adapta, descansa, corrige. Las máquinas pueden forzarse hasta romperse. Los organismos, cuando se fuerzan, enferman primero. El cosmos no produce más energía de la que puede sostener. Transforma lo que tiene. Redistribuye, recicla, reorganiza. El individuo tampoco. Cuando se exige más de lo posible, enferma. El mercado, sin regulación consciente, se comporta como una fiebre.
Acelera procesos que deberían ser lentos. Consume reservas que no se reponen. Agota tejidos sociales. La fiebre no es el problema en sí. Es una respuesta descontrolada. El problema aparece cuando no se regula. La homeostasis no es igualdad absoluta. Es variación dentro de límites. No todos los órganos reciben lo mismo. Pero ninguno queda sin riego. El cerebro consume más energía que otros órganos. Pero no puede hacerlo si el corazón falla. La jerarquía existe. Pero depende de la interdependencia. En una economía desregulada del todo, algunas partes acumulan tanto que otras dejan de recibir lo mínimo. El sistema no colapsa de inmediato. Primero pierde sensibilidad. Como un cuerpo con daño nervioso. Ya no registra el dolor a tiempo. Cuando finalmente colapsa, el daño es profundo. El individuo moderno vive esa fractura internamente. Se le pide rendir como el mercado. Más rápido, sin pausa. Pero su biología responde con ansiedad, depresión, fatiga. El cuerpo recuerda lo que el sistema olvida. El sistema nervioso no entiende de gráficos de crecimiento. Entiende de amenaza, descanso, seguridad. El cosmos no premia la eficiencia extrema. Premia la estabilidad dinámica. Las estrellas demasiado grandes colapsan. Los mercados demasiado concentrados también. La acumulación excesiva genera inestabilidad. Siempre. Cuando una supernova estalla. No es una tragedia moral. Es una redistribución de elementos. Cuando un mercado colapsa. El daño se mide en vidas. Por eso la analogía tiene un límite. El cosmos puede permitirse el exceso. La sociedad, no. El universo no tiene ética. La economía humana, aunque lo niegue, sí. Una economía alineada con la vida. No imita al universo en su indiferencia, sino en su coherencia. Flujos constantes. Reservas suficientes. Diversidad de funciones. Corrección de desequilibrios antes del colapso. El individuo necesita seguridad básica. Para desplegar creatividad. Como una célula necesita nutrientes estables. Para diferenciarse. Sin estabilidad mínima. No hay innovación. Solo supervivencia. Cuando el mercado se convierte en fin. La vida se vuelve medio. Cuando el mercado vuelve a ser herramienta. La vida recupera centralidad. No se trata de abolir el intercambio. Se trata de recordar su propósito. El cosmos no acumula por codicia. El cuerpo no regula por ideología. Ambos siguen principios simples. Que permiten que algo exista un poco más. Quizá una economía verdaderamente humana. No deba preguntarse cuánto puede crecer. Sino cuánto puede sostener. Sin romper la homeostasis. Del individuo que la habita. Porque un mercado que ignora la biología. Termina siendo tan inestable. Como una estrella que olvida. La gravedad que la mantiene unida. La física fue el primer idioma que la naturaleza habló sin palabras. No explicó nada, ocurrió. No hubo testigos ni intención, solo relaciones inevitables. Antes de la vida, antes de la mente, antes incluso de la forma. Hubo interacción. Fuerzas que no sabían que lo eran. Campos que no necesitaban ser medidos para existir. La materia no tenía pasado ni futuro. Solo comportamiento instantáneo. La física no describe el universo, describe cómo se mantiene. No cuenta historias, sostiene escenarios. Tiempo, espacio, energía, masa. No como entidades separadas. Sino como pliegues de un mismo tejido continuo. Nada está quieto. La quietud es una ilusión nacida de escalas lentas y sentidos limitados. Incluso la roca más dura es una coreografía invisible de vibraciones. Un equilibrio precario entre fuerzas que nunca descansan. La física no tiene propósito. Y, sin embargo, hace posibles todos los propósitos. No decide, pero permite. No elige, pero habilita. Cuando la energía encontró maneras de concentrarse. Sin disiparse de inmediato.
Cuando ciertos patrones lograron persistir un poco más en el tiempo, apareció la química. No como ruptura, sino como continuidad complejizada. La misma materia, ahora con memoria estructural. La química es la memoria de la materia. No recuerda con conciencia. Recuerda con enlaces. Cada átomo porta una historia escrita en su configuración electrónica. Cada molécula es una frase posible. Repetible, combinable, transformable. Algunas frases se olvidan rápido. Otras se repiten durante eones. Donde la física gobierna con leyes universales. La química introduce contexto. El mismo átomo, en otro entorno, se comporta distinto. No por capricho, sino por relación. La química inaugura la importancia del dónde y del con quién. La química no crea vida. Pero ensaya sin descanso. Prueba combinaciones. Descarta millones. Conserva algunas. No busca resultados. Pero genera posibilidades. En océanos antiguos. En charcos efímeros evaporados por el sol. En superficies minerales que ofrecían refugio y catalizadores. La materia comenzó a organizarse de formas que resistían un poco más al tiempo. Moléculas capaces de copiarse. Pero no perfectamente. La imperfección fue clave. Suficiente para variar. Suficiente para cambiar. Suficiente para no quedar atrapadas en la repetición. Ahí comienza la biología. La biología no rompe las leyes de la física ni de la química. Las utiliza hasta el límite. Las exprime. Las convierte en aliadas. La vida no es una sustancia. No es algo que se tenga o se pierda como un objeto. Es un proceso. Un flujo constante de energía que mantiene una forma. Sin detener nunca el intercambio. Un equilibrio lejos del equilibrio. Un orden que solo existe mientras se está desordenando. Donde la química reacciona. La biología responde. Donde la física repite. La biología aprende sin saber que aprende. No hay intención. Pero hay dirección. Una célula no piensa. Pero decide. No sabe. Pero distingue. No tiene propósito. Pero actúa como si lo tuviera. Mantiene su frontera. Repara sus daños. Se reproduce si puede. La biología introduce algo nuevo en el universo conocido. Historia interna. Cada organismo es un archivo viviente. De errores acumulados que funcionaron. Nada fue planeado. Todo fue seleccionado. La vida es el triunfo estadístico de lo suficiente. La física explica por qué un músculo puede moverse. La química explica cómo se libera la energía. La biología explica por qué ese movimiento ocurre ahora y no antes. ¿Por qué responde a un estímulo y no a otro? ¿Por qué ese cuerpo eligió huir y no quedarse quieto? La vida complejizó la materia. Y la conciencia complejizó la vida. Pero incluso la conciencia no escapa a sus raíces. Es física organizada químicamente. De manera biológica. Mirándose a sí misma. No hay fronteras reales entre estas disciplinas. Solo niveles de descripción. Cortes útiles para entender. Pero peligrosos si se confunden con separaciones reales. La física sin química es muda. La química sin biología es ciega. La biología sin física es imposible. Cuando el ser humano separó estos campos, lo hizo para comprender mejor. Cuando olvidó que eran uno, comenzó a malinterpretarlos. Y a creerse externo a la naturaleza que estudiaba. La física le enseñó humildad. No es el centro del cosmos. La química le enseñó parentesco. Está hecho de lo mismo que las estrellas. La biología le enseñó fragilidad. Es un equilibrio temporal, no una excepción. Y aún así. La misma materia que alguna vez fue plasma primordial. Hoy se pregunta por su origen. No porque el universo lo exija. Sino porque, en una pequeña región del espacio-tiempo. La física permitió la química. La química permitió la biología. Y la biología permitió la pregunta. Eso no otorga privilegio cósmico. Otorga responsabilidad local.
Entender la naturaleza. No es dominarla, sino reconocerse como una de sus expresiones temporales. La física seguirá ocurriendo sin testigos. La química seguirá combinándose sin intención. La biología seguirá intentando persistir. La pregunta abierta es: si la conciencia sabrá convivir con las mismas leyes que la hicieron posible, sin romper el delicado hilo que la sostiene por un instante, en un universo vasto y profundamente indiferente. El universo no se divide en grande y pequeño. Esa división la hace la mirada humana para no perderse en el extremo que llamamos macro. Las distancias se vuelven incomprensibles. Galaxias que giran durante miles de millones de años. Estrellas que nacen y mueren sin testigos. Vacíos tan extensos que la materia parece una anomalía. Allí, el tiempo no apura. La gravedad escribe historias lentas. Y la luz es el mensajero más veloz de una realidad paciente. En el extremo que llamamos micro. Todo es inmediato, inestable, probabilístico. Las partículas no ocupan lugares. Ocupan posibilidades. No hay trayectorias definidas. No hay objetos sólidos. Solo interacciones que duran lo suficiente como para ser observadas antes de desaparecer. El macro parece eterno. El micro parece caótico. Ambos obedecen las mismas reglas. La misma física que curva el espacio alrededor de una galaxia. Organiza los niveles de energía de un átomo. La misma matemática que describe órbitas estelares. Aparece, transformada, en la estabilidad de una molécula. No hay dos universos. Hay escalas. La vida aparece en el medio. No como centro, sino como espejo. La vida es el punto de contacto entre lo inmenso y lo diminuto, donde partículas sometidas a estadísticas cuánticas se organizan en estructuras capaces de persistir, donde la energía liberada por estrellas muertas alimenta reacciones químicas diminutas que sostienen una célula viva. Cada ser vivo es polvo cósmico, con memoria temporal. Átomos forjados en estrellas extinguidas, ordenados durante un breve intervalo, para sentir, reaccionar, observar. La célula es un universo en miniatura. Tiene fronteras, flujos, equilibrios y colapsos. Tiene nacimientos y muertes constantes en su interior. El cuerpo es una galaxia de células, sostenida por fuerzas invisibles, que, si se alteran apenas, se desintegran. La vida no desafía al universo. Lo imita. En el macro, la materia se agrupa por gravedad. En el micro, por enlaces. En la vida, por función. Las estrellas fusionan átomos para brillar. Las mitocondrias repiten ese gesto. A escala íntima. El universo disipa energía para transformarse. La vida hace lo mismo para existir. La conciencia aparece cuando el espejo se vuelve doble. Cuando una parte del universo no solo ocurre, sino que se reconoce ocurriendo. Mirar el cielo es una forma de introspección. Mirar una célula también. El macro enseña insignificancia. El micro enseña inestabilidad. La vida enseña fragilidad organizada. Nada de esto tiene intención. Y, sin embargo, produce sentido local. El ser humano, atrapado entre lo inmenso y lo diminuto, construyó relatos para no perderse en la escala. Dioses para el macro. Certezas para el micro. Propósitos para la vida. Pero la verdad es más simple y más incómoda. Somos un espejo temporal, donde el universo se observa, sin necesitarlo. Cuando una mente contempla una galaxia, no es el cosmos el que se vuelve consciente. Es la materia la que, por un instante improbable, adquiere la capacidad de reflejarse. El micro no aspira a ser macro. El macro no sabe del micro. Solo la vida conecta ambos. Y la conciencia. Si aprende algo de ese espejo, quizá comprenda que no está separada del universo, sino que es una de sus formas más delicadas y efímeras de mirarse a sí mismo, antes de volver al silencio.